Buenas tardes, nosotros somos el equipo 2 Thompson. Mi nombre es Alejandra Ábalos y voy a hablar sobre las aportaciones de la química a la medicina. Las aportaciones de la química a la medicina han contribuido a desarrollar muchos avances y salvar vidas constantemente, permitiéndonos vivir más tiempo, más felices y más saludables. A lo largo de la historia de la humanidad, la medicina y la atención de la salud era muy primitiva, ya que si la gente se enfermaba o se lesionaba, los médicos no podían hacer otra cosa más que reconfortarlos y mantenerlos limpios. El origen de la aplicación de la química a la medicina se remonta a un hombre a quien se llamó Paracelso. Él fue el pionero en usar minerales y otros químicos en la medicina. Por ejemplo, el mercurio, el plomo, el antimonio y otros químicos que para otros especialistas eran venenos, para él eran curas. Unos principales aportes de la química en la medicina son los siguientes: el entendimiento del cuerpo humano, la fabricación de medicamentos, la química medicinal, diagnóstico médico, materiales médicos, prótesis y genética humana. Buenas, yo soy Brian y les vengo a hablar sobre la química y los alimentos. Un alimento es toda sustancia no venenosa, comestible o bebible que consta de componentes que pueden ingerirse, absorberse y utilizarse por el organismo para su mantenimiento y desarrollo. Desde un punto de vista químico, los alimentos tienen la siguiente composición, los cuales son los hidratos, las grasas, las proteínas, las vitaminas, las sales minerales e incluso el agua. Por lo tanto, todo lo que comemos hoy en día es una mezcla de compuestos químicos. Actualmente no existen problemas de producción de alimentos en el mundo, y si existe hambre en nuestro planeta es por un problema de distribución, los cuales pues no es el caso ahorita. A principios del siglo XIX el filósofo Malthus hizo el pronóstico de que en unas décadas la humanidad iba a desaparecer por falta de alimentos. Evidentemente se equivocó. A pesar de que la superficie de un terreno cultivado es mucho menor que hace 2 siglos, tenemos alimentos suficientes para alimentar a los habitantes de un problema superpoblado. Entonces la razón es que el terreno agrícola es ahora mucho más productivo, es capaz de producir mejores y mayores cosechas, y estos no se pierden por culpa de las plagas. La química hoy en día ha jugado un papel muy importante en este mayor rendimiento agrícola, ya que ha proporcionado sustancias químicas que mejoran las cosechas, los supresores de las plantas no productivas, los protectores de las plagas y auditivos para las cosechas, los cuales son los abonos, fertilizantes, plaguicidas, pesticidas y otras cosas más. Todas estas sustancias químicas tienen un papel beneficioso para el ser humano, ya que si se usan en la dosis adecuada, la cual es la de la cosecha, y si se usa en un exceso, lo que no se necesita, distintos ecosistemas provocando problemas ambientales, lo cual pues no sería lo bueno. Además, la química también ayuda a conocer las características del suelo, lo que permite una agricultura más racional, y pues la química proporciona productos que cuidan la salud de nuestro ganado y acuicultura, la cual es nuestra principal fuente de proteínas y purifica y potabiliza el agua. Entonces, gracias a esto tenemos agua potable, se sabe dónde cosechar mejor, y pues, la misma química ayuda a que los alimentos, ya que cuando no están en temporada, siguen teniendo sus mismas vitaminas y se siga cosechando de más. Igual es importante destacar que actualmente podemos conservar los alimentos más tiempos y no dependemos como en el pasado, que era que compras algo y era algo que tenías que utilizar en ese mismo momento, no como ahora puedes comprar un atún y comerlo después de mucho tiempo, ya que no es algo necesario que te lo comas en ese mismo instante porque pues aguanta. Y pues en esta situación permite racionalizar mejor la distribución de alimentos, aunque en la antigüedad ya se conocía alguna manera de conservarlos, como eran las salazones, salmueras y los ahumados, etc. Estos métodos modifican su sabor y sus propiedades. Actualmente disponemos de sustancias químicas más versátiles y con mejores propiedades para conservar alimentos durante más tiempo. Los conservantes son un tipo de aditivo alimentario. Un aditivo alimentario
Es una sustancia que se añade a los alimentos sin propósito de cambiar su valor nutritivo. Principalmente es para alargar su periodo de conservación o para que sean más sanos o ya en cualquier caso que tengan mejor sabor y aspecto. Los aditivos son clasificados como son los colorantes, que modifican el color, los edulcorantes, que modifican el sabor, aromatizantes, que modifican el olor, conservantes, que impiden alteraciones químicas y biológicas, antioxidantes, que evitan la oxidación de los componentes alimenticios, estabilizantes, que mantienen la textura, y los correctores de la acidez, tanto como los potenciadores del sabor, que como lo dice, refuerzan el sabor de los compuestos de los cuales están hechos. Y los aditivos tienen un código formulado por la letra E, seguida de 3 cifras. Aunque a veces se ha especulado que este sistema es oscuro para despistar al consumidor, su objetivo es el opuesto, pues sirve para que sepamos qué aditivos tienen los alimentos que consumimos, independientemente para que sepamos qué aditivos tienen los... Buenas tardes, yo soy Eduardo Esparza y les voy a dar la química en la guerra. En la guerra se usan propiedades tóxicas de sustancia química para matar, herir o incapacitar al enemigo. Es diferente el uso de armas convencionales o armas nucleares, porque los defectos destructivos de las armas químicas no tienen ninguna fuerza explosiva. El uso ofensivo de organismos vivos y productos tóxicos como el carbunco o la toxina botulínica no son consideradas guerra química, sino es llamada guerra biológica. Las armas químicas son clasificadas como armas de destrucción masiva por las Naciones Unidas, y su producción y almacenamiento fueron hechos ilegales por la Convención de Armas Químicas en 1993. Alemania, el primero en ocupar químicos en el campo de batalla, simplemente abrió las latas con cloro en dirección al viento, así que se encarga la diseminación. Poco tiempo después la artillería francesa creó municiones. Ejemplos de armas. Tipos de armas químicas. Aproximadamente 70 productos químicos diferentes han sido utilizados o almacenados como agentes de armas químicas durante el siglo XX. Según la convención, las sustancias que son suficientes tóxicas como para ser usadas como armas químicas están divididas en 3 grupos, según su objetivo y tratamiento. Grupo 1. No tiene prácticamente ningún uso legítimo, si existe alguno. Investigar o con objetivos médicos, farmacéuticos o defensivos. Ejemplo, prueba de sensores de armas químicas o trajes de protección. Entre esas sustancias se encuentran los agentes nerviosos, la resina, la leucina y el gas mostaza. Cualquier producción de más de 100 gramos debe ser notificada a la Organización de Prohibición de Armas Químicas y ningún país puede obtener almacenada más de 1 tonelada de estos químicos. Grupo 2. Estas sustancias no cuentan con usos industriales a gran escala, pero pueden aplicarse con efectos considerables a pequeñas escalas. Algunas de ellas son dimetil, metilfosfenato, precursor del sarín, pero porque también utilizadas como material no inflamable y tiolígico, en que el precursor químico utiliza para la fabricación de gas, mostaza, pero también es ampliada uso como solventes en tintas. Grupo 3. Sustancia que tiene usos industriales importantes a grandes escalas. Entre ellas se encuentran el fosgeno y la clorofrisina. Ambos han utilizado como armas químicas, pero el fosgeno es un componente importante para la fabricación de plásticos y la clorofina es usada como pesticida. Debe ser informada cualquier planta que produzca más de 30 toneladas al año y puede ser inspeccionada por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. La química y el calentamiento global. Durante mucho tiempo la química ha sido percibida como una ciencia potencialmente peligrosa y de hecho la gente muchas veces asocia la palabra químico con tóxico. Sin embargo, será evidente que el objeto de la llamada química verde es precisamente minimizar los rasgos que su práctica pudiera representar para los humanos o hacia el medio ambiente. Por química verde entendemos el diseño de compuestos y procesos químicos que reduzcan o eliminen el empleo y formación de sustancias peligrosas. En realidad, el concepto de la química verde es mucho más que
apelativo atractivo. Es la clave para la supervivencia misma de la humanidad. Los 12 principios de la química verde son: 1. La prevención. 2. Economía atómica. Minimización de riesgos en una síntesis química. Diseño de compuestos químicos más seguros. Disolventes seguros, o de ser posible llevar a cabo la reacción de interés en la sustancia disolvente. Eficiencia energética, uso de materias primas renovables en contraste con insumos que solo pueden emplear una vez. Empleo de catalizadores, degradabilidad, análisis seguro, prevención de accidentes. Hablaré sobre el deshielo polar. El deshielo polar está directamente ligado al calentamiento global. El calentamiento global ha presentado un aumento de aproximadamente 1 grado Fahrenheit a lo largo de este siglo. El calentamiento global es debido a que la capa de ozono se engruesa por los contaminantes como dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Para solucionar el deshielo polar, primero tenemos que solucionar el problema del calentamiento global, el cual se puede hacer de diferentes maneras. Generalmente se queman combustibles fósiles para generar energía. Al hacer esto, libera dióxido de carbono a la atmósfera. Lo que debemos hacer para ahorrar energía es participar en estas campañas de apagones mundiales. Otra opción es reducir el calentamiento global y por ende el deshielo, es utilizar carros híbridos que son más eficientes y liberan menos gas a la atmósfera. La tercera solución sería utilizar focos fluorescentes, los cuales duran Bueno, mi conclusión acerca de los efectos de la química en el mundo actual es que aunque nosotros no la podamos ver, la química siempre va a estar ahí. Por ejemplo, en los medicamentos, en los alimentos, un ejemplo son los pesticidas o los fertilizantes. Incluso está en el calentamiento global, cuando se fabrican productos plásticos y después se desechan en el mar. De una u otra forma, la química siempre está ahí, ya que es una ciencia que se superpone porque se basa en las propiedades y el comportamiento de la materia. Bueno, ahora les diré lo que es mi pensamiento en cuanto a cómo y cuánto ha ayudado la química hasta ahora, por así decirlo. Pues en mi pensamiento yo creo que la química ha sido de mucha ayuda, ya que gracias a ella se han descubierto y se ha procesado demasiadas cosas, como ya saben que son los medicamentos, como ahorita que acabamos de hablar de la química y los alimentos, pues ya ven que es gracias a la química que puedes comprar algo y ese algo de comida te dura más tiempo en el refrigerador o fuera de, según el producto que sea. Entonces, en lo personal yo creo que gracias a la química se ha llevado muy lejos lo que hoy es en día la humanidad, la tecnología. Entonces la mayoría de este tipo de cosas se lo debemos a los químicos, los científicos y los tecnológicos, ya que sin ellos seríamos lo mismo que antes. Entonces es ese deseo de conocimiento o demás que proporcionan estas personas que ayudan a la humanidad a seguir avanzando en cuanto a tecnología y demás. Y pues la química es una de esas ramas que está ligada a las demás en cuanto, pues sí, en cuanto respecto a todo, ya que la química, pues como es sobre los compuestos, de cómo están hechas las cosas, se necesita saber con qué es compatible y con qué no, o cómo se podrían juntar y cómo no, entre otras cosas. Entonces esas son cosas de la química. Entonces si no lo supiéramos sería muy difícil poder hacer agua potable, por una de las cosas. Entonces, pues
sí, es gracias a la química como estamos. Y pues en lo personal creo que nos ha ayudado demasiado en cuanto a todo. Bueno, hasta aquí es todo de mi parte y pues hasta luego. Conclusión es que la química es buena, pero también es mala. Es buena porque nos ayuda, por ejemplo, en la medicina y en defensa personal. En defensa personal, por el gas lacrimógeno. Pero también es mala porque muchas personas lo utilizan mal, por ejemplo, en la guerra. Es que la química nos ayuda para muchas cosas. Algunos ejemplos son en la medicina, pero como todo tiene ventajas, también tiene desventajas. Son el mal uso de la química en los productos que causan calentamiento global. Mi conclusión acerca del calentamiento global, de la química en la medicina, en los alimentos y en la guerra. La química nos ha ayudado bastante en el estudio de los virus y bacterias de los cuales surgen medicamentos para evitar enfermedades hacia nosotros, las personas. De ahí también han surgido pues prótesis y operaciones las cuales nos ayudan cada vez mejor, más. En cuanto a los alimentos, se han creado fertilizantes, suplementos y cosas así para alargar el proceso de crecimiento de las plantas y su duración, de modo que no se echen a perder tan rápido. En cuanto a la guerra, sus usos no son tan buenos, pero se han creado cosas como armas nucleares, las cuales son para uso militar y uso privado. Sobre el deshielo polar, pues está ligado al calentamiento global, de lo cual la gente no toma mucho en cuenta eso. Se han hecho campañas y existe lo que es la ecología verde, la química verde, el cual ayuda al medio ambiente. Sin embargo, las personas no le ponen mucha atención a estas cosas y pues lo pasan por alto, de modo que pues a nadie le interesa, nadie le toma mucha atención a eso. Nosotros como personas hemos avanzado mucho, sin embargo nosotros estamos acabando con todos los recursos y generamos mucho daño, lo cual nos puede llevar a una extinción de la humanidad. Y bueno, esa es mi opinión.